Ustedes me van preguntando, ¿sí? Tratemos de que sea... Bien, entonces el tema 12, vamos a ver todo lo que es litología y relieve. ¿Sí? Entonces, como que todo lo que vinimos, ¿se me escucha bien? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bien, entonces es todo lo que vinimos viendo, ahora lo vamos a aplicar en este último tema. ¿Se acuerdan de que cuando tuvimos la primera clase dijimos de que geomorfología, la palabra geomorfología tenía sus raíces griegas, ¿sí? En donde geo significaba, ¿qué significaba geo? Jaramillo. Tierra sería. Bien, tierra. Morfo, formas. Y logo es el estudio. Entonces era el estudio de las formas de la superficie, o también podía ser el estudio de la forma de la superficie. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Sí, profe. profe. Bien, bueno, entonces era el estudio de las formas de la superficie de la Tierra de una determinada región y los procesos que la generaban, ¿sí? Entonces ahora nos dedicamos a esto último, que es la geomorfología. Estudiamos lo que eran minerales para saber lo que es la roca, estudiamos los agentes morfogenéticos, estudiamos los procesos, y todo eso actúa sobre la roca, que también podemos llamarla litología, y así podemos describir todas estas formas de relieve, estas geoformas. Entonces, la unidad 12 hace referencia a relieve y también hace referencia a un relieve kárstico. ¿Qué es un relieve kárstico? Es un relieve, son formas que se generan sobre una determinada roca, ¿sí? Una roca que tenga, por ejemplo, en su composición carbonato de calcio. Entonces, para que se genere ese relieve kárstico, nosotros en meteorización química ya vimos una reacción denominada carbonatación, ¿sí? En esta reacción, esta reacción se produce porque el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, que está dado, por ejemplo, por la vegetación y se combina con el agua de lluvia, da como resultado el ácido carbónico, ¿sí? Ese ácido carbónico va a reaccionar con la roca que recién nombramos, la caliza, y da como resultado los bicarbonatos de calcio, ¿sí? Cuando se produce esa reacción de el ácido carbónico sobre esa roca caliza, es ahí en donde nosotros observamos los distintos relieves, ¿sí? Relieves que pueden ser sobre la superficie o relieves que pueden ser en el interior, ¿sí? Entonces, tenemos cuando tenemos esta reacción y llegamos a los bicarbonatos de calcio, vamos a tener relieves kárticos en superficie, que también lo denominamos exocártico, ¿sí? O sea, estamos viendo únicamente los relieves que se dan en rocas calizas, ¿sí? Pero también puede ocurrir, como les dije recién, de que este relieve se observa en profundidad, ¿sí? Entonces, cuando se produce en profundidad, se hace el proceso inverso, ¿sí? Entonces vamos a tener los bicarbonatos de calcio,
se elimine el dióxido de carbono a la atmósfera, va a precipitar esta calcita, y cuando digo calcita es el mineral, ¿sí? Va a precipitar el mineral y se evapora, se pierde el agua. Entonces, en profundidad vamos a tener algunas formas de este tipo de relieve, ¿sí? Entonces tenemos un relieve endocárstico. Entonces ahora vamos a ver de que para que exista este relieve cárstico, para que se desarrolle este relieve cárstico, obviamente lo primero que necesitamos es esa roca soluble, ¿sí? Esta roca tiene que ser densa, tiene que estar diaclasada y debe estar presente en estratos delgados, ¿sí? Entonces, que esté diaclasada va a favorecer algún tipo de relieve también. La pendiente tiene que ser moderada, ¿sí? No tiene que ser una pendiente abrupta. ¿Por qué? Porque si sería una pendiente abrupta, el agua bajaría y no se produciría la reacción, ¿sí? Entonces, estos tipos de relieves se van a ver favorecidos cuando la pendiente casi es nula o cuando se presenta de manera moderada. Y las precipitaciones también tienen que ser de moderadas a abundantes, ¿sí? Tiene que haber mucha agua también. Entonces, aparecen las formas resultantes de este tipo de relieve. Por ejemplo, aparecen los lapiaces o lenares. Estos lapiaces tenemos que tener presente de que primero tiene que estar esa roca, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar esa caliza. Debe existir el agua que viene de la lluvia, debe existir vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación le va a proporcionar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el agua de la lluvia, el dióxido de carbono que viene de la vegetación, entonces se forma ese ácido carbónico y reacciona con la roca caliza, dando como resultado, en este caso, un lapiaz o lenars. ¿Qué es un lapiaz o lenars? Son surcos o cavidades separadas por tabiques más o menos agudos, ¿sí? O sea, esta roca también seguramente estuvo diaclasada, ¿sí? Entonces las diaclasa en esos lugares, en esas líneas de separación, ahí en donde empieza a actuar ese ácido carbónico y da como resultado este tipo de relieve, los lapiaz o lenars, ¿sí? Son esos surcos o cavidades con tabiques agudos. Otro tipo de relieve, y fíjense de que acá están todos sobre superficie, ¿sí? Entonces estamos viendo relieve exocárstico o cárstico superficial. Luego continuamos por los poljes, que estos poljes son depresiones, fíjense, o valles cerrados de fondo horizontal y están enmarcados por vertientes abruptas, ¿sí? Entonces, fíjense de que el agua se va a estancar sobre esta roca y dan como resultado también este tipo de relieve. Por eso es necesario también como condición las precipitaciones que sean abundantes. Otro tipo de relieve son las dolinas. Las dolinas, que son también cavidades o depresiones en donde el agua se estanca y ahí es en donde se forman estas dolinas que tienen formas circulares, producto del estancamiento del agua. Cuando las dolinas se unen, una o dos dolinas o más, dan como resultado las ubalas. Entonces tengo una dolina, otra dolina, la unión del conjunto de dolinas dan como resultado las ubalas.
Luego tenemos los cañones, que son valles estrechos y profundos, ¿sí? Que está generada por una corriente fluvial, Profe, ¿sí? ¿podría ir un poco más despacio? Porque yo estoy tomando nota. Bueno, entonces, ¿esto sí se entendió, Dolinas? Sí, sí. Son depresiones o cavidades en donde el agua se estanca, ¿sí? Entonces, en la superficie tenemos esa roca caliza. El agua se va a estancar en alguna depresión y se comienza a generar el proceso de carbonatación. Entonces, da como resultado esa forma. Esa forma que puede ser circular, que puede tener la forma de un embudo, que cuando dos o más dolinas se unen, se forman las ubalas. Pasamos a los cañones. Los cañones son valles de vuelta. En la superficie, sí o sí necesitamos esa roca carbonática, ¿sí? Entonces, un cañón se produce la carbonatación y se observa sobre la superficie la geoforma denominada cañón, que son valles estrechos y profundos, también enmarcado por una pendiente abrupta. Y está originada por una corriente fluvial, ¿sí? Entonces el agua circula por ese sector y se va generando ese tipo de relieve. Fíjense aquí en esta imagen, ¿sí? Entonces el agua está presente y es lo que va a generar la carbonatación. Luego tenemos los sumideros. Y los sumideros son aperturas donde una corriente superficial o lago fluye total o parcialmente a un sistema de agua subterráneo. Entonces, es un orificio en donde el agua se va a perder hacia la profundidad, ¿sí? Luego tenemos las cimas, fíjense en de que arriba tenía el orificio y luego tenemos una cima, que son aberturas estrechas que comunican la superficie con la galería, ¿sí? Con algo de la profundidad. Y esta vendría a ser una galería. ¿Y qué es una galería? Una galería es un conducto horizontal. Fíjense en acá. ¿Sí? Entonces, tenemos un sumidero, tenemos una cima y luego tengo esa galería. Entonces, ya estamos viendo de que todas estas formas la observamos, pero en profundidad. Entonces, estamos en presencia de un relieve endocárstico. Y ahora tenemos las cuevas o también cavernas, ¿sí? Que es esto. Se crean cuando el agua se infiltra por las fisuras del terreno calizo y circula de forma subterránea. Y en su interior se encuentran las estalactitas y las estalagmitas. Entonces, tenemos ese conducto horizontal, es una galería, ¿sí? Cuando tenemos esa profundidad, pero de mayor tamaño, tenemos una caverna. Y en esa caverna se forman las estalactitas y las estalagmitas. Vamos, entonces, ¿qué es una estalactita?
y una estalagmita. Las estalactitas son columnas que se forman a partir del agua, rica en carbonato de calcio, que gotea del techo, ¿sí? Entonces, gotea del techo, aquí ya estamos en el proceso inverso, ¿sí? Entonces, aquí estamos en esta parte, ¿sí? Fíjense en de que es el, partiendo de los bicarbonatos de calcio, el dióxido de carbono se va a liberar a la atmósfera, la calcita, que es el mineral, que es el carbonato de calcio, va a precipitar y el agua se evapora. Entonces, el agua se va a evaporar. Fíjense, entonces el agua se va a perder, esa gotita aquí se separa ya el agua sola. Y el mineral, si se queda depositado en la parte de arriba, va a formar una estalagmita. Y las estalagmitas es cuando el mineral se deposita en el suelo. Cuando se une la parte superior de la parte inferior, estalactitas y estalagmitas, fíjense en acá, desde arriba hacia abajo, lo que se observan son las columnas, ¿sí? Se forman por la unión de una estalactita y una estalagmita. Aquí tenemos de vuelta. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que saber en relieve kárstico? Lo que tenemos que saber es lo que ya sabíamos nosotros en meteorización química, ¿sí? Tenemos que volver a lo que es la carbonatación. Tenemos esta reacción. Fíjense en de que para que exista esta carbonatación necesitamos determinado tipo de roca, ¿sí? Pero también necesitamos ese ácido carbónico. Por ejemplo, en un ambiente en donde no tenga lluvia y en donde no tenga vegetación, no se va a poder desarrollar bien este relieve, estas formas kársticas. ¿Por qué? Porque puede ser de que esté presente la roca, pero no tenemos agua y no tenemos el dióxido de carbono que viene de la vegetación. Por lo tanto, no tenemos ese ácido carbónico que tiene que reaccionar con la caliza. Entonces, por ahí no se va a formar ese relieve. No va a existir los bicarbonatos de calcio. Y este es el proceso inverso. Esto es lo que ocurre en la parte interna, ¿sí? Tenemos ese bicarbonato de calcio, pero ahora en el interior existe una separación. El agua se va a evaporar y precipita esa calcita, ¿sí? Precipita el mineral. Cuando el mineral precipita, lo puede hacer de distintas, puede quedar en la parte superior o puede caer con la gotita del agua y se va formando esas estalactitas y la estalagmita. Se unen y forman una columna. Volvemos, sí o sí necesitamos esa roca que sea soluble, sí o sí necesitamos precipitación. La pendiente tiene que ser moderada, no tiene que ser abrupta, porque si no el agua va a fluir y por lo tanto no se va a generar esa disolución. Bien, el producto cuando se produce esa disolución, queda un residuo, ¿sí? Ese residuo se denomina terra rosa, ¿sí? Es un material de color marrón o rojizo que hace referencia a las impurezas,
que posee esa roca, ¿sí? Es como material arcilloso. Bien, vamos lento, Marisol. No está bien, profe. Bien, bueno. Entonces, ahora vamos a lo que es el relieve, ¿sí? Ahora entonces prestemos atención bien a lo que es relieve, que es lo que nosotros al fin de la materia, digamos. Fíjense en esta tipo de Profe, ecuación. ¿Sí? disculpe, ¿podría volver a explicar lo de tierra rosa? Es el producto, cuando se produce la disolución, Mariluz, sí, ¿no? Cuando se Sí. produce esa disolución, queda un residuo, queda, a ver, no es que esa roca caliza es carbonato de calcio puro, ¿sí? Tiene algo de impurezas. Entonces, cuando se produce esa disolución, se disuelve el carbonato de calcio y quedan esas impurezas, ¿sí? Que recibe el nombre de tierra rosa. Es el residuo de la disolución. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bien. Entonces, nosotros estamos hoy estudiando relieves, ¿sí? Para estudiar relieve, para llegar a esta última clase, nosotros cursamos un cuatrimestre en donde vimos distintos temas, ¿sí? Estudiamos lo que era la roca, pero anteriormente a estudiar roca vimos lo que eran minerales. Estudiamos también los procesos morfogenéticos, ¿sí? Entonces, ¿por qué estudiamos? Porque un relieve es el resultado del accionar de los procesos morfogenéticos sobre una roca. ¿Sí? Y nosotros vimos una clasificación de procesos morfogenéticos, ¿sí? Vimos que los procesos morfogenéticos, según su ubicación, se clasificaban en procesos externos y procesos internos, ¿sí? Los procesos externos son aquellos que... ¿cuáles eran? A ver, alguien a ver que me ayude, los procesos externos. La energía solar la obtenían ¿de qué? La energía la obtenían del sol, yo se los dije, ¿sí? Estaban relacionados con una condición climática, ¿sí? Entonces, ahí estudiamos la meteorización, los procesos gravitacionales y la erosión, ¿sí? Y los procesos internos son aquellos que no estaban relacionados con una condición climática y aquellos en donde el calor lo obtenían del calor interno de la Tierra. Y citamos al vulcanismo y a la tectónica, ¿sí? Entonces, todos estos procesos morfogenéticos, especialmente los procesos externos, son aquellos que actúan sobre una roca y dan como resultado el relieve, ¿sí? Entonces, ahora podemos decir que los factores que intervienen en el modelado del relieve son el clima, la litología, la estructura y el tiempo. ¿Por qué el clima? El clima es quien determina qué proceso morfogenético va a actuar sobre esa roca, ¿sí? A la cual denominamos litología. El clima es quien va a determinar el agente morfogenético que va a actuar sobre esa roca, ¿sí? Que denominamos litología. Esa roca es un agregado sólido de uno o varios minerales, ¿sí? Entonces tenemos que saber
cómo una roca está constituida, si está constituida por un solo mineral, si está constituida por varios minerales, tenemos que conocer también qué tipos de minerales, entonces ahí también tenemos que hacer referencia a todo lo que estudiamos en la parte de roca, ¿sí? Cuando estudiamos la reacción de Bowen, recordemos de que también teníamos los minerales, los ácidos, los básicos, cuáles eran más resistentes a la meteorización, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos litología, tenemos que hacer referencia a cómo está constituida una roca desde el punto de vista mineralógica, ¿sí? Cuando estudiamos estructura, la estructura hacemos referencia a las líneas de debilidades en una roca, ¿sí? Si la roca está fracturada, si presenta fallas, si presenta diaclasas. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer de que los procesos actúen no más en determinadas rocas, por ejemplo. Y el tiempo es el factor temporal que va a permitir la mayor o menor actuación de los procesos o agentes morfogenéticos sobre una roca. Por ejemplo, para nosotros llegar a observar un determinado relieve es necesario tener un tiempo largo en donde esos procesos morfogenéticos actúen sobre una roca, ¿sí? Entonces, nosotros ya en regiones secas, por ejemplo, ya estudiamos una roca denominada roca hongo, ¿sí? Entonces, para que se forme esa roca hongo, no es que desde un día para el otro la vamos a observar esa roca hongo, sino que necesitamos de que la erosión por parte del viento, el escurrimiento actúen, pero en un tiempo largo para que nosotros observemos ese tipo de relieve. Puede ser de que existan otras geoformas, como por ejemplo tafones, que ya vamos a ver de qué se tratan los tafones, y que el tiempo no es necesario que sea muy largo, sino puede ser medianamente corto, ¿sí? Entonces quedó claro lo que es clima, lo que es litología, lo que es el factor estructural y el tiempo. Para el final no es necesario, o sea, no quiero que me digan qué es el clima como una definición, sino que yo quiero de que ahora acá ustedes tienen que empezar a unir todo lo que vimos para llegar al relieve, ¿sí? El clima es quien va a determinar el agente morfogenético que va a actuar sobre una roca. El clima es quien va a determinar el proceso morfogenético que va a actuar sobre esa roca, ¿sí? Cuando decimos litología, no me tienen que describir la litología, hace referencia a la roca, no. O sea, tienen que explicar qué de la litología, ¿sí? Lo que vimos recién, que una roca está formada por uno o varios minerales, hacemos referencia también a lo que es la reacción de Bowen. Entonces, podemos empezar a describir distintos tipos de relieve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos observando es una roca granuda. Granuda porque hace referencia a la textura de esa roca, ¿sí? Y estamos hablando de un granito, ¿sí? Un granito es una roca ígnea. A ese granito lo vamos a ubicar en dos tipos de clima, ¿sí? Entonces, fíjense en de que estamos observando, tenemos que, cuando describimos un relieve, tenemos que tener en cuenta estos 4 factores, ¿sí? Entonces, cuando hacemos referencia
a la litología, estamos nombrando esa roca ígnea, ¿sí? El clima la vamos a ubicar a esta roca en dos condiciones climáticas bien distintas, ¿sí? Por un lado, lo vamos a llevar ese granito a un ambiente tropical, lo vamos a llevar ese granito a Río de Janeiro, a Brasil, ¿sí? Y por otro lado, lo vamos a llevar ese granito a un ambiente árido, ¿sí? Entonces, cuando lo llevamos al granito a un ambiente árido, tenemos distintos. Ese clima árido nos va a determinar el proceso morfogenético, ¿sí? Ese clima tropical nos va a llevar a otro tipo de proceso. Este granito, vamos entonces al granito en un ambiente árido, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el símbolo cartográfico, el granito tenía el signo S positivo. ¿Es una roca ígnea intrusiva o extrusiva? ¿Quién responde? Intrusiva, señor. Intrusiva. Perfecto. Muy bien. Entonces, estamos en presencia de un granito diaclasado, ¿sí? Fíjense en de qué. Vamos de vuelta. Estamos en el factor estructural, ¿sí? Líneas de debilidades. Tenemos una diaclasa, ¿sí? Una fractura, ¿sí? ¿Por qué son? Acá lo que observamos son las diaclasas que se entrecruzan unas contra otras, ¿sí? Entonces va a formar una diaclasa de 90 grados. Entonces tenemos diaclasas ortogonales, ¿sí? Entonces, esta roca granuda, diaclasada ortogonalmente, ubicada en un ambiente árido, se va a ver afectada en primera instancia por una meteorización química, ¿sí? Y luego por una meteorización física. Química en bajo grado. ¿Por qué? Porque en las regiones áridas existen bajas precipitaciones o incluso puede ser de que esa meteorización química no esté presente, pero sí va a estar presente la meteorización física. Entonces, esa meteorización física, el termoclastismo, va a actuar alrededor de las diaclasas, ¿sí? Fíjense en el cursor. Entonces, actúa alrededor de las diaclasas y al término de un tiempo relativamente largo o medianamente, observamos este tipo de relieve denominado relieve en bocha, ¿sí? Porque entonces fíjense en de que pasamos de tener esas formas cuadradas a tener unas formas más redondeadas, ¿sí? Entonces son esas bochitas que se disponen al principio una encima de la otra y luego comienzan a caer las que estaban arriba por gravedad, ¿sí? Entonces tenemos como resultado un relieve en bocha, ¿sí? Relieve en bocha que lo observamos en Santa Rosa de Tastil, que es en Salta. Ahora vamos a lo que es. Entonces, ahí se entendió bien cómo se forma el relieve en bocha. Sí, profesor. Bien. Ahora lo que tenemos que ver es ese pan de azúcar, ¿sí? Ese pan de azúcar en donde tenemos el mismo
tenemos esta misma roca, ¿sí? Nos olvidemos de esta parte. A ver, ¿cómo lo explicamos al pan de azúcar? Fíjense en de que yo tengo esta roca granuda que también está diaclasada, ¿sí? Ortogonalmente. ¿Qué tipo de meteorización, si estamos en un ambiente tropical, va a ocurrir? El clima me determina el tipo de proceso, ¿sí? Si estamos en un ambiente seco o árido, dijimos que la meteorización que mayor relevancia tiene, una meteorización física. En un ambiente tropical, ¿qué tipo de meteorización? ¿Física o química? ¿Nadie? Franco. Química, ¿no? Química. Meteorización química. Meteorización química, perfecto. Entonces, esa roca no se va a desgastar, no va a pasar nada, y esa roca sigue alta, ¿sí? Entonces, ¿por qué sigue alta? ¿Por qué no se desgasta? Porque fíjense en el tipo de pendiente que tiene acá. Entonces, la precipitación va a caer, no va a existir esa meteorización química, entonces la roca no se desgasta, ¿sí? Apenas se produce esa alteración y como consecuencia de esa meteorización química tenemos material arcilloso. Pero la roca no se altera. ¿Por qué? Porque el factor topográfico es lo que está condicionando la alteración, ¿sí? O sea, tenemos esta roca, está ese granito que está diaclasado ortogonalmente, el agua cae, pero debido a que existe una fuerte pendiente, el agua fluye, ¿sí? Entonces baja rápidamente, sale el sol, el agua se evapora rápido, entonces no tiene tiempo a que se produzca esa meteorización química. Es por eso la explicación de que el pan de azúcar se mantiene con el tiempo. Porque si nos tendríamos que imaginar de que está la roca, ¿sí? Todos los días llueve, existiría una gran meteorización química, ¿sí? Entonces, ese relieve, si existiría esa meteorización química con esa gran intensidad, este relieve tendría que bajar, ¿sí? Pero no, se mantiene. Es un relieve característico que salen en todas las novelas, que la observamos en la gente que va a Brasil de vacaciones, siempre se saca fotografías ahí porque es algo característico, pero se mantiene. ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, como resultado, como seguir teniendo las diaclasas ortogonales. Exacto. Marisol, es exactamente esto, nada más de que acá lo tenemos que hacer un poquito más alto y es lo mismo, ¿sí? Entonces, el agua va a cae, pero debido a la pendiente no se produce la alteración, ¿sí? ¿Qué es lo que es muy bajita la alteración, es muy bajita la reacción química y como consecuencia de esa reacción química se producen arcillas, ¿sí? Ese granito
va a reaccionar y el producto, el granito más el agua, genera alteritas, que son material arcilloso, queda el cuarzo porque es resistente, queda la mica, y esas arcillas se depositan en los laterales, ¿sí? Esa arcilla es lo que va a generar de que a los costados se observe vegetación. Nada más. Pasemos entonces, fíjense de que lo que estamos haciendo es un ejercicio de una roca en distinta condición climática, ¿sí? Entonces el resultado es completamente distinto. Volvemos entonces, una roca sedimentaria, vamos a lo que es una arcilla. Esa arcilla puede estar en un ambiente húmedo o puede estar en un ambiente árido, ¿sí? Seco. Entonces, si estamos en un ambiente húmedo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos mucha precipitación, ¿sí? Entonces, mucha precipitación, agua. Agua que cae sobre ese material arcilloso. Entonces, el material se va perdiendo. ¿Y qué es lo que se observa al cabo de un tiempo? Se observa relieves bajos, ¿sí? Relieves que se van perdiendo. En cambio, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos esa arcilla en un ambiente árido? La lluvia, dijimos de que en un ambiente árido son de carácter torrencial. Entonces cae en la lluvia un gran volumen en un corto tiempo, y el agua al principio cae en la parte superior, ¿sí? Entonces el agua empieza a escurrir, ¿sí? Entonces empieza a desplazarse a favor de las pendientes. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Se forman esos surcos, se forman esas cárcavas que luego se empiezan a entrecruzar y se observa en la superficie badlands, ¿sí? Los badlands, que son característicos de los ambientes áridos, ¿sí? Que se forman en esa roca impermeable que es la arcilla. La vegetación, por lo general, es demasiada baja, existe una baja cobertura vegetal en estos ambientes, ¿sí? El clima me determina el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso? Ese escurrimiento. ¿Se entendió lo que sucede en una roca sedimentaria? Sí, profe. Bien. Entonces, ese badlands lo vamos a observar en regiones áridas, ¿sí? Lo vamos a observar en la quebrada de las Conchas, yendo es para Cafayate, lo vamos a observar en el pasaje de los Colorados, en Purmamarca. Cuando hablamos de badlands en margas, ¿qué es la marga? La marga es el conjunto o es la unión de calcita más arcilla, ¿sí? Vamos a lo que es otra roca sedimentaria, pero es la caliza, ¿sí? Esa caliza, como vimos hace rato, esa caliza va a experimentar carbonatación, ¿sí? Pero para que exista carbonatación, que es esa meteorización química, necesitamos que esté presente el agua y de que esté presente la vegetación. Entonces, a un relieve kárstico, como esta dolina, que dijimos que era una depresión, que tenía forma circular, que también podía ser en forma de embudo por el estancamiento del agua, es necesario de que exista agua, ¿sí? De que exista vegetación
esa vegetación me va a proporcionar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces ahí se va a hacer toda la reacción y en la superficie podemos observar esas dolinas. Entonces acá observamos este relieve kárstico en un ambiente húmedo. ¿Qué es lo que sucede si tenemos la roca caliza en un ambiente árido, por ejemplo? En ese ambiente árido, la reacción química va a ser muy lenta. ¿Por qué va a ser lenta? Porque no tenemos agua, porque no tenemos vegetación. Entonces, sobre la superficie se observa un relieve kárstico poco desarrollado, poco evolucionado. Es decir, que necesitamos un tiempo muy largo para que se observen formas de relieve kárstico. ¿Sí? Entonces, una roca, distinta condición climática, da como consecuencia distintos relieves. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, pero Bueno, parece que estoy sola acá. Ahora vamos a otra geoforma denominada tafonis. ¿Sí? Los tafonis son oquedades, son orificios, pero si yo observo, por ejemplo, esta imagen, puedo observar de que atrás hay agua. ¿Sí? Si observo esta imagen, observo hielo. ¿Sí? Acá también observo agua. Acá, entonces, estoy observando esas oquedades en distintas condiciones climáticas y al mismo tiempo estoy observando estas oquedades en distintas rocas, ¿sí? Acá estoy viendo un granito, acá una roca sedimentaria. Entonces, estos tafones, esos orificios, no son característicos ni de una condición climática ni de una roca. ¿Sí? Entonces lo podemos observar a los tafones, que son esas oquedades producto de una meteorización diferencial en distintas rocas y en distintas condiciones climáticas. Entonces acá podemos ver tafones en la quebrada de Humahuaca y podemos observar tafones en un material sedimentario. Acá tenemos el ejemplo de ese pan de azúcar, ¿sí? Característico del ambiente tropical. Entonces, fíjense de que es esto lo que decíamos hace rato. Tenemos este pan de azúcar, que tenemos esa roca granuda. Acá lo que le estaría faltando son las diaclasas que pueden estar presentes o no. ¿Sí? Entonces, se produce esa meteorización química. Como consecuencia de esa meteorización química, dijimos de que en los laterales se deposita el material denominado alteritas, que es material fino, material pelítico, ¿sí? Este material fino es lo que permite que a ambos laterales se establezca la vegetación, ¿sí? Porque si no estuviese ese material fino, no se observarían árboles, por ejemplo. Acá tenemos también otro relieve denominado media naranja, ¿sí? Es un relieve ondulado, es un relieve también característico de los ambientes tropicales, en donde el núcleo de este relieve también es de rocas granudas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Producto de esa meteorización química, se generan las alteritas, ¿sí? Pero las alteritas se depositan en la parte superior
¿sí? Entonces, arriba de este núcleo de rocas ígneas granudas, tenemos el material fino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se observa? Una media naranja es así como la mitad de unas naranjas, una al lado de la otra, ¿sí? Acá no se puede, en el pan de azúcar, el material fino se deposita en los laterales. ¿Por qué? Porque el agua va bajando, porque aquí está presente el factor topográfico. Roca hongo, también denominada roca fungiforme. ¿Sí? Es la roca, ya la vimos, ya la estudiamos en regiones áridas. ¿Sí? Entonces, si tenemos que hacer la descripción de los 4 factores, tenemos que hablar de que la condición climática, regiones áridas, que me va a determinar el agente y el proceso, ¿sí? Que va a actuar sobre esta roca. Dijimos en la clase de que la roca esta roca hongo está constituida por 2 tipos de roca. Una roca superior o suprayacente y una roca inferior, ¿sí? Son rocas de distinta resistencia. La de arriba más resistente, la de abajo menos resistente, ¿sí? Tenemos que decir resistente a qué. El clima también me va a determinar el agente morfogenético, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el agente morfogenético en estos ambientes? Y es el viento, ¿sí? Entonces, el viento, al actuar sobre un material menos resistente, va a generar erosión sobre la parte superior, ¿sí? Entonces, al encontrarse con una roca menos resistente, la va desgastando, ¿sí? Entonces, se observa este tipo de relieve, geoforma, denominada roca fungiforme. Chimeneas de hadas o sombreros de señorita. Si yo observo estas imágenes, es exactamente lo mismo que esta, ¿sí? Lo que cambia es la morfología, es la forma, pero si tenemos que hacer la descripción, es exactamente lo mismo, ¿sí? Arriba tenemos un tipo de roca, abajo tenemos otro tipo de roca. Arriba más resistente, abajo menos resistente. También característico de ambientes áridos. Entonces, al saber lo que es roca fungiforme, podemos hacer la descripción de las chimeneas de hada o también denominados sombreros de señorita. Imágenes de tafones, imágenes de badlands, imágenes de tubos de órganos, ¿sí? Que ya vimos también que los tubos de órganos característicos de regiones áridas. Entonces, la región árida, el clima me determina el proceso y el agente. ¿Qué tipo de material? Material sedimentario. Y hasta acá nomás. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos? Vimos de que para llegar al relieve tenemos que tener en cuenta esos 4 factores, ¿sí? El clima siempre, por eso es que para cursar geomorfología necesitamos clima. Si el clima va a determinar el agente y el proceso, ese agente va a actuar sobre esa roca, ¿sí? Esa roca puede estar diaclasada como el pan de azúcar, ¿sí? Puede estar diaclasada de manera paralela y dar como resultado esos lapiaces. Entonces, cuando lleguemos al final, por ejemplo, y una de las consignas pueden ser describir la geoforma pan de azúcar, por ejemplo. Cuando hacemos la descripción, tenemos que describir los 4 factores que forman ese relieve.
tenemos que hacer referencia al clima, tenemos que hacer referencia a la litología, a la estructura y llegar al final. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Estamos cansados o no? No están cansados, recién vamos 1 hora. Vamos